Muy bien, y las novedades de la tercera edad tienen que ver con que hoy ingresa al Congreso el proyecto de ley de pago a jubilados y esta deuda histórica que tiene el Estado para con la tercera edad se saldaría. Para charlar, en un ratito nada más está el diputado nacional por Salta del bloque justicialista, Pablo Cosinar. Pablo, gracias por estar, Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por ¿Hace mucho que no va por Salta? No, está todo el día en Salta. Llegué hace 5 hoy, minutos. Salí en el vuelo de las 6 de la mañana. Yo soy el que hace mucho no voy a Salta. Sí, sabía. Tengo que ir por Salta. Sabía que te están esperando. Bueno, muy bien, un ratito charlamos justamente a propósito del pago a jubilados con el diputado Pablo Cosinar. Bueno, adelantamos durante toda la tarde, básicamente casi sobre el final. Vamos a charlar con el diputado nacional por la provincia de Salta, Pablo Cosinar. Pablo, bienvenido, gracias de nuevo por estar con nosotros, un placer enorme. Bueno, esta tarde seguramente entrará ya el proyecto anunciado por el Ejecutivo sobre la devolución, retribución histórica que se le está debiendo desde el fisco, desde el Estado a los jubilados. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que todo lo que sea en beneficio de los jubilados y que sirva para reparar deudas históricas va a contar con nuestro apoyo. Creo que la Argentina viene reconstruyendo su sistema previsional que estaba totalmente destruido. Primero fue a partir de la movilidad jubilatoria, luego las moratorias. Hoy la Argentina tiene de las tasas más altas en cobertura previsional, con un 98% de nuestras abuelas y abuelos incluidos. Y creo que ahora es posible avanzar en esta otra etapa, que es la reestructuración de sus saberes a partir de deudas, ¿no? Lo que vamos a tener que discutir de acuerdo al proyecto que ingrese, que todavía no lo conocemos completo, es el financiamiento, ¿no? Cómo hacer para cubrir esa deuda y distintas alternativas. Es decir, no hay duda de que esto debe ser así, debe hacerse. Ahora el tema es ¿cómo? ¿Cómo? Obviamente, nosotros hemos escuchado algunas propuestas del gobierno a través de venta de acciones. Eso nosotros lo queremos estudiar bien porque llevaría a descapitalizar un poco el patrimonio del Estado Nacional. Hay algunas otras alternativas. Nosotros desde nuestro bloque, junto con Diego Bossio, hemos presentado proyectos de financiamiento alternativo que tiene que ver con un remanente de la autorización que hizo el Congreso para emitir deuda con los holdouts. Creemos que hay un remanente que se podría utilizar. Para allí. ¿Y el tema del blanqueo de capitales, cómo lo ven? También, bueno, en el 2013 hubo un blanqueo que nosotros acompañamos y tenemos que ser coherentes. Lo que ahí hay que tener cuidado, o sea, todo blanqueo de capitales es bueno, quiere decir, para que la gente lo entienda, que capitales que estaban fuera de la Argentina, que no habían sido declarados, vuelvan al país para generar inversiones. Lo que hay que tener en cuenta es las excepciones, ¿no? Que no sean fondos que provengan de la corrupción, que tengan en cuenta empresas que hoy están siendo investigadas, que tengan en cuenta la situación de funcionarios públicos. Así que todo lo que sea políticas para generar capitales para invertir en la Argentina es buena. Hay que analizar las excepciones, que nadie se pase de vivo y utilice este blanqueo como para reparar situaciones personales. Pablo, respecto del blanqueo de capitales, aparentemente el proyecto que presentaría el gobierno eximiría funcionarios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo, porque eso es lo que va a evitar, lo que genera transparencia y evita dobles interpretaciones, que realmente el objetivo sea que se consigan más fondos para las inversiones en la Argentina, que se paguen impuestos sobre esos capitales que hoy no están y que no sea una medida que tenga relación con algún interés particular. Pero a mí me parece bien que se excluya a los funcionarios. Escuchaba, digamos, las malas lenguas, como se dice habitualmente, que, claro, lo último que hay es todo un trabajo desde el Parlamento con un veto presidencial. ¿Se olvida ese punto? Voy a hacer una analogía con el tenis. ¿Hay que olvidarse de ese punto y seguir para adelante? ¿Por la amenaza de veto? Digo, no. De hecho, no lo vetaría más. Que digo, porque lo último que se hizo fue trabajar y un veto terminó. Eso queda en el pasado y ahora se trabaja más allá de las cuestiones de pulseadas políticas. Mira, no queda en el pasado porque ese veto perjudica a los trabajadores. O sea, nunca va a quedar en el pasado. Creo que el presidente perdió la oportunidad de que su expectativa de crecimiento de la Argentina en el segundo semestre se acompañe con una protección a los trabajadores. Lo ideal hubiese sido que mientras se da o se espera esa recuperación que ha anunciado el presidente, los trabajadores estén cubiertos, porque lo cierto, y a nosotros nos tocó experimentarlo desde el Congreso cuando hablamos con las pymes y las industrias, hoy hay pérdida de trabajo, algunos podrán discutir más o menos, pero que hay pérdida de trabajo, hay situación de incertidumbre, y esta ley lo que hacía era generar tranquilidad a los trabajadores por 180 días. Pero me refería puntualmente si ese veto, después de todo un trabajo, digamos, repercute en las próximas leyes inmediatas que van a trabajar. Esperamos que no, o sea que esta
técnica de amenazar con un veto no sea una constante. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Ojo que hubo puntos de acuerdo importantes, la ley de acceso a la información, la ley de devolución del IVA a los sectores más vulnerables, con algunas observaciones. Y en esto también, Y en lo esto, de jubilados lo de prácticamente. jubilados y lo de blanqueo de capitales vamos a acompañar. Por allí podamos tener disidencias en algunas cuestiones instrumentales, si es que se dan, por ahí no. Pero tenemos que seguir apostando a trabajar por el país. Profundizando lo que marca David, ¿queda alguna herida política de cara a los futuros proyectos a tratar? Digo, los que presenta el gobierno nacional ante la situación del veto. ¿Se genera ese clima de rispidez o no? ¿O no importa? Va al país primero. Por eso digo, en el caso de nuestro bloque sí importa. Porque vuelvo a decir, no ha sido un veto así nomás. El veto tiene consecuencias complicadas. Porque siguen llegando telegramas de despido en Argentina. Digo, día que pasa y la ley no está vigente, hay gente que hoy la pasa mal porque su familia ha perdido el único sustento que tenía. O sea, no es que se olvida. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir apostando a que podamos llegar a acuerdos con el gobierno en temas que a la Argentina le sirvan para salir adelante. O sea, entender que primero está el rencor, país, digamos, ¿no? Eso, marcar que primero está el país y luego la diferencia política. Este Congreso te obliga a trabajar en una agenda tema por tema, porque no es un Congreso donde haya un sector político que tenga garantizado una mayoría, con lo cual hay que trabajar tema por tema, buscar consenso tema por tema, y si hay disidencia, votar, es la manera en que esto se define. Pablo, el bloque cuenta con Diego Bocio, que es una persona que conoce el ANSES por dentro. En base a los trascendidos que hay de los diferentes financiamientos, ¿cuál sería la alternativa que ustedes creen mejor para poder financiar esto? La que yo te comentaba recién es la que se plantea en el proyecto que se presentó a partir de los holdouts. Utilizar un sistema mixto de financiamiento, que remanente de financiamiento internacional. De hecho es más barato porque la tasa es un 7%, el financiamiento internacional para cubrir esto, que vender las acciones que han tenido un rédito impresionante y que van a tener más rédito porque haber salido del holdout. Hoy las acciones en pesos han tenido un rédito del 48%, en dólares un 20%, con lo cual siempre es más conveniente la tasa, esta que yo te decía, del acceso al crédito internacional, que desprenderse de un capital como es las acciones del Estado, que además sirven para darle sustentabilidad al fondo de garantía. Vamos a intentar que el gobierno acepte por allí la propuesta nuestra y si no, bueno, vamos a tratar de llegar a un punto de acuerdo. Extraoficialmente y casi como un sondeo, digamos, entre las diferentes fuerzas políticas, los jubilados se pueden quedar tranquilos que esto tarde o temprano termina saliendo. Sí, yo creo que sí. A ver, en líneas generales, la idea de resolver el problema de la deuda con los jubilados la vamos a acompañar, la ley va a salir, vamos a discutir cuál es el menor costo para el Estado y para los intereses del Estado, que además es preservar al ANSES, porque lo que nosotros necesitamos es preservar el ANSES, su sustentabilidad, porque es lo que le sirve a los jubilados como herramienta, o sea, porque sería un error por resolver este problema destruir el sistema previsional argentino, porque tarde o temprano se perjudicarían los jubilados, pero yo creo que es posible encontrarle una solución. Pablo, la última chiquitita, ¿por qué esto recién se está tratando ahora y durante 12 años de gobierno justicialista o kirchnerista no se trató? Porque fueron justamente 3 etapas. La primera, había que reconstruir el sistema previsional, no podés pagarle la deuda a los jubilados si lo tenías destruido, era recuperar de las AFJP, ponerlo en funcionamiento, garantizar que haya la mayor cantidad de jubilados posible. Hoy ya hay casi el 100% de jubilados, abuelas y abuelos con derechos, el 98%, y con un sistema de movilidad, o sea, 2 veces al año se la actualiza. Sobre esa base sólida creo que ahora están dadas las condiciones para poder avanzar en las deudas viejas, en los juicios, pero era algo que había que hacerlo indefectiblemente. Gracias, diputado, es un placer. No, muchas Invitado gracias. cuando quiera. Bien, señores, nos estamos despidiendo, no hay más tiempo, quedan 2 minutitos para las 3 de la tarde, ya está todo el equipo de la segunda tarde preparado para la continuidad informativa. Nosotros, a ustedes agradecerles por elegirnos, nos encontramos a partir de la 1 de la tarde en el día miércoles. Que pasen muy bien.